Continuando con el curso de programación de bases de datos con SQL Server, en esta ocasión nos toca trabajar la parte que tiene que ver con las funciones de agregado. Antes de que entremos a realizar los ejercicios, es importante mencionar que las funciones de agregación en SQL Server son herramientas fundamentales para trabajar con grandes cantidades de volúmenes de información. Estas herramientas de agregado o estas funciones de agregado nos permiten realizar cálculos sobre conjuntos de registros y devolver un único valor como resultado. Esto nos va a ayudar a simplificar la tarea de obtener estadísticas totales o análisis agrupado. Las funciones de agregado se utilizan principalmente en combinación con las cláusulas GroupBy y Hiving, que son las que vimos anteriormente, que se utilizan principalmente en combinación con las cláusulas GroupBy y Hiving, que son las que vimos anteriormente, para resumir y filtrar datos a nivel de grupo o de conjunto de grupo, en este caso, ¿verdad? Importante mencionar que las funciones que abarcan las funciones de agregado o las opciones que nos dan las funciones de agregado, tenemos la función mag, min, sum para calcular en este caso, un promedio para contar. Y aquí con el having lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar. Por su parte, la función mag se utiliza para devolver el valor máximo de una columna, independientemente del tipo de datos que contenga, ¿verdad? La columna. Esta función es útil cuando nosotros deseamos identificar el valor más alto dentro de un conjunto de datos. Es decir, nos pueden pedir si nosotros trabajáramos en un supermercado y nos pueden decir que necesitan conocer cuál fue la venta más alta en el mes, en la semana o en un periodo determinado, ¿verdad? También nos pueden pedir que quieren conocer quién es el vendedor que ha hecho las ventas más altas, o también nos pueden preguntar cuál es el cliente que ha comprado más, ¿verdad? Entonces, esto a veces las tiendas hacen algunas promociones para incentivar a sus clientes o a sus vendedores, y esta función nos va a ayudar a obtener esa información. Tenemos también la función min o valor mínimo, es similar a la función mag. Sin embargo, a diferencia de la función mag, esta función min lo que hace es que devuelve el valor más bajo de una columna. Nosotros la podemos utilizar para buscar el valor más pequeño en un rango numérico o en fecha, ¿verdad? Nosotros podemos saber quién es el cliente que ha comprado menos o quién es el vendedor que menos venta ha realizado. También tenemos la función sum. La función sum lo que hace es que calcula la suma total de los valores en una columna numérica. Se utiliza para obtener los totales de informe financiero o de inventario o de venta. Imaginémonos que nosotros queremos saber cuántas son las ventas totales en el mes, entonces vamos a hacer uso de esta función sum. Después tenemos la función ABG o promedio. Como dice su nombre, calcula el promedio de los valores de una columna numérica. ¿Cuándo es útil esta función? Imaginemos que trabajamos nosotros en la parte del Ministerio de Educación y nos piden que quieren conocer el promedio de las notas de los alumnos de una determinada carrera o de un determinado año. Entonces, para eso utilizamos esta función para calcular promedio. Después tenemos la función cont, que lo que hace es que realiza un conteo de la fila de la tabla a la que vamos a consultar. Es importante mencionar que esta función es una de las más comunes que se utilizan para contar registros o elementos de una lista. Finalmente, tenemos la función hiving, que lo que hace es que esta función se utiliza para filtrar resultados después de que se han agrupado los datos con el group by. Importante mencionar eso. Hiving funciona con el group by, ¿verdad? Nosotros agrupamos los datos y después utilizamos esta función hiving para realizar el filtro de los datos. Esto permite establecer condiciones basadas en funciones de agregación, mientras que el where filtra datos antes de la agrupación. El hiving lo que hace es que aplica este filtro después que se agrupan los datos, ¿verdad? Es importante mencionar eso. Ahora nos vamos a ir a la parte de la práctica, y para eso voy a cerrar la diapositiva para que hagamos igual que en el video anterior. Voy a pegar estos enunciados en mi SQL Server. Bien, ahora que estamos en SQL Server, vamos a proceder a agregar una nueva consulta. La consulta la vamos a renombrar y la vamos a llamar funciones de agregado. Ahora voy a pegar los enunciados y procedemos a comentarlo. Una vez que terminamos de comentar, importante, ¿verdad? Siempre no se nos debe olvidar indicar con qué base de datos vamos a trabajar. El primer enunciado nos indica que tenemos que contar el total de los productos que existen en nuestra tabla, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a hacer un select
Vamos a decir de dónde vamos a contar. Vamos a decirle from de la tabla productos. Voy a darle un go. Ahora vamos a contar. Le decimos un select con, aquí es con n, select con asterisco porque vamos a contar todos los productos. Vamos a poner un alias. Vamos a hacerlo así para que lo vean. Vamos a hacerlo para que veamos el resultado. Entonces vamos a ejecutar y me dice que tengo 20 productos. Vamos a ver si es cierto. Voy a eliminar esto de aquí y vamos a hacer el select from. Vamos a poner el asterisco por acá para decirle que demuestre todos los productos y tenemos un total de 20 registros. Entonces, es correcto, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes se fijan, yo ejecuto esto y no me sale ningún nombre a la columna. Es por eso que nosotros especificamos un alias y le digo total de productos. Ahora ejecutamos nuevamente y miren, tenemos total producto 20. Entonces, con esto obtenemos la cuenta de cuántos registros hay en una tabla determinada. El siguiente enunciado dice calcular el total promedio de la factura emitida el día 11, que vamos a cambiar y le vamos a poner 20. Queremos saber el promedio de las facturas que se emitieron ese día. Entonces, para eso hacemos un select y vamos a decir dónde vamos a ir. Va a ser en nuestra tabla factura. Vamos a especificar un go, me está pidiendo calcular el total promedio de la factura. Entonces, el total, si nosotros revisamos nuestra tabla factura, entonces nosotros tenemos un total general. Entonces, vamos a ir a traer la información de ese total. Entonces, le vamos a decir del total general. Vamos a traer y vamos a poner un alias que le vamos a decir promedio de facturas, ¿verdad? Promedio de facturas, pero nos está indicando que hay un filtro, hay un where. Entonces, para eso, bueno, hay que especificar where, de dónde, de la fecha de facturación. Le vamos a decir que vamos a extraer la fecha que sea igual al 20/10 del 2024 y vamos a probarlo a ver qué es lo que dice, ¿verdad? Entonces me dice que el promedio de las facturas que se vendieron en esa fecha es de 5.868. Entonces así estamos trayendo ya cuánto fue el promedio de esa factura. Entonces ahora vamos a ir al siguiente enunciado que nos está pidiendo obtener el stock total de todos los productos. Entonces bien, para eso hacemos nuevamente un select. Vamos a decir de dónde, como quiere saber el stock de productos, vamos a la tabla productos, quiere saber la cantidad total de lo que existe, de dónde, el stock, y para eso le vamos a poner un alias que vamos a decir total stock. No, aquí está mal escrito, total stock. Entonces vamos a ejecutar nuestra consulta y nos dice que 1.135 es la cantidad de productos que nosotros tenemos en el stock. ¿Cuál es la diferencia entre calcular el total de productos y calcular el stock? Lo que me está pidiendo es que yo quiero saber cuántos productos tengo. Y aquí me está preguntando de esos productos cuántos hay en existencia. Es decir, que en 20 productos hay 1.135 en existencia. Entonces, esa es la diferencia que existe, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a la siguiente consulta donde me dice que quiere conocer cuál fue la venta más alta que se ha registrado. Para eso, hacemos nuevamente un select from, ¿de dónde? De la tabla facturas. Vamos a decirle un go porque no nos pide ninguna condición. Entonces, vamos a decir que queremos saber la venta máxima. Entonces seleccionamos y tenemos 30.436 es la venta más alta que se ha realizado hasta el momento. ¿Esto cuándo es útil? Imagínense que en la empresa quisieran incentivar al mejor vendedor. Entonces quieren saber quién es el vendedor que ha podido ubicar más ventas. Entonces utilizamos el MAC para esto, ¿verdad? Para saber el total de ventas en este caso. Seguidamente va a contar, dice, cuántas facturas se han emitido por cliente. Ok, vamos a decirle un select, vamos por cliente ahora, select from de nuestra tabla facturas. Vamos a decir el ID cliente, coma, vamos a contar porque quieren saber cuántas facturas se han emitido por cliente. Vamos a decir que cuente todas las facturas que se le han emitido a un cliente determinado. Y finalmente vamos a agruparlo porque es por cliente, ¿verdad? Si nosotros no lo agrupamos, entonces no podemos saber cuántas se han emitido por cliente. Entonces vamos a agruparlo por el ID o aquí me hace falta agrupar por
el ID del cliente y establecemos el Go y vamos a probar nuestra consulta, la ejecutamos o me hace falta aquí, vamos a poner, hizo falta el alias, vamos a especificarle un alias y le vamos a decir total de factura. Si lo vamos a llamar total de factura. Entonces ejecutamos nuestra consulta y nos muestra el resultado de las facturas que están relacionadas con un cliente determinado. Ahora nos dice que quiere mostrar todos los productos que se hayan vendido más de 500 unidades. Entonces vamos a hacer un select de nuestra tabla de detalle de factura, que es donde tenemos nosotros las ventas o el detalle de las ventas, detalle de factura. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice mostrar todos los productos que se hayan vendido en más de 500 unidades. Entonces, select, voy a buscar el ID del producto, coma, voy a decir zoom porque quiero saber la cantidad de productos, cuánto es la cantidad de ese producto que se ha vendido. Le vamos a poner un alias que se va a llamar, le vamos a llamar cantidad vendida, ¿verdad? De la tabla de detalle de productos. Vamos ahora a agruparlo. Vamos a decirle que vamos a agrupar este resultado por el ID del producto y finalmente vamos a hacer un having donde vamos a sumar la cantidad. Vamos a decirle que la cantidad tiene que ser mayor de 500. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Dice mostrar los productos que se hayan vendido más de 500 unidades. Entonces, ¿cuál es la manera de saber cuál es el producto? Por medio de su ID. Y quiero saber los que se han vendido. Entonces voy a sumar la cantidad de venta, ¿verdad? Y le ponemos un alias que es cantidad vendida. Lo vamos a buscar en la tabla de detalle de factura y hacemos un group by. Vamos a agruparlos. En este caso los vamos a agrupar por el ID de producto y vamos a hacer un having porque necesitamos hacer el filtro. ¿Cuál es el filtro? Que el producto sea mayor o que la venta haya sido mayor a 500. A seleccionar y entonces aquí tenemos el resultado. Miren, tenemos el resultado de cuántas veces se ha vendido el producto 18, cuántas veces se ha vendido el producto 19 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces esto es útil, como les decía en un momento anterior, si nosotros trabajásemos o trabajáramos en un supermercado, entonces quieren saber cuáles son los productos que tienen más demanda para así de esta manera abastecer más el lugar donde trabajamos o para dejar de traer ciertos productos. Ahora nos dice la siguiente consulta que filtremos los clientes cuyos pagos sean mayores de 60.000. Entonces, vamos a hacer un select de qué tabla, de la tabla factura, porque es donde tenemos el ID del cliente, ¿verdad? De la tabla factura. Vamos a buscar el ID el ID cliente y vamos a hacer una suma porque quiere saber cuántos son los pagos que ha hecho. Entonces, esto lo tenemos en el total general, que es el total de la factura. Vamos a darle un alias al que voy a llamar pagos total. Y vamos ahora, después que hacemos esto, vamos a agrupar, vamos a ordenar, sí, a agrupar. Y vamos a decir que vamos a ver, group by por el ID del cliente y le vamos a hacer un having donde vamos a sumar, perdón, aquí, donde vamos a sumar el total de la factura y establecemos la condición que sea mayor que 60.000. Y vamos a dar un go y vamos a ejecutar esta consulta para ver cuál es el valor que nos arroja. Y entonces aquí tenemos los clientes que han comprado más de 60.000 córdobas. Esto es útil cuando en la casa comercial donde nosotros trabajamos nos dicen que quieren incentivar al cliente más fiel, al cliente que compra más. Entonces van a darle alguna regalía, ¿verdad? Entonces, de esta manera, estas funciones de agregado nos ayudan a poder obtener información de acuerdo a ciertos criterios establecido. Por este lado, vamos a dejar, igual que en el video anterior, algunos ejercicios propuestos para que ustedes lo realicen. Voy a buscarlo aquí en el documento y voy a copiarlo. Copiamos, voy a minimizar esto y lo pegamos por acá. Pegamos por acá y entonces aquí tienen, muchachos, miren los ejercicios con los que ustedes van a practicar en este caso. Entonces practican estos ejercicios y recuerden que tenemos este fin de semana una evaluación. Entonces, pues sería todo por este momento.